¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga en esta mañana. Bueno, vamos a seguir hablando del pastor de Jerusalén, por lo menos en la época del libro de los Hechos. Me refiero al pastor Santiago, el medio hermano de Jesús, quien durante su ministerio fue un incrédulo, pero después de que el Señor resucitó, creyó, se añadió a la iglesia y llegó a ser un líder reconocido, pastoreando la iglesia de Jerusalén por un espacio de 30 años. Él presidió el famoso Concilio de Jerusalén, que determinó la forma como los gentiles fueron aceptados en el cristianismo. Se le conoció como el apóstol con rodillas de camello por su vida de oración y murió como un mártir de la fe. Pero Pablo lo llama en la epístola a los Gálatas la columna de la iglesia. Esta epístola a la que estamos refiriéndonos fue dirigida a creyentes que habrían salido de Jerusalén por motivo de la persecución. Debió ser escrita entre el año 44 y 49 después de Cristo. El propósito de esta epístola era que quien la leyera hiciese una evaluación si su caminar realmente estaba elevando los principios de Dios para su vida y si su fe mostraba realmente una transformación, un cambio de vida. Esta es la obra o el fruto más importante que la vida cristiana debe tener antes que cualquier otra obra. Santiago entonces es un manual para la vida cristiana. Se le conoce como los Proverbios del Nuevo Testamento. Es un comentario del Sermón del Monte dado por Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Es una carta pastoral también, con la pasión y la dedicación de alguien que cuida un rebaño, como un pastor espiritual. Santiago quiere que crezcamos en sabiduría para la vida cristiana. Así que yo esperaría que a lo largo de esta serie nosotros pudiéramos observar cómo la epístola brinda sabiduría. Te pregunto esta mañana, ¿estás viviendo realmente una vida cristiana de la manera que Dios lo espera? ¿Estás dando fruto en lo particular de la manera que Dios lo espera? ¿Estás siendo probado o has sido probado por Dios en el pasado? Creo que en eso todos nos parecemos. Las pruebas no es algo que nos agrada como creyentes, ¿verdad? Algunos piensan tristemente que Dios no castiga y que Dios no nos prueba, culpando a Satanás de todo tipo de aflicción que el creyente puede llegar a tener. Pero creo que deberíamos ir entendiendo la manera como Dios trabaja en nuestro interior. Para el apóstol Santiago, hablar de este tema era algo normal. Él había experimentado el sufrimiento de su hermano, de él mismo, había visto a otros creyentes sufrir por permanecer firmes al mensaje del Evangelio. Así que la traducción de Santiago en los primeros versos del capítulo 1 es: el cristiano puede y debe pasar por pruebas, pero de todas ellas saldrá con la ayuda de Dios. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versos 2 y 4, para indagar sobre este tema. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¡Wow! ¡Qué maravillosas palabras de Santiago! El proceso al que Santiago nos apunta en estos versículos es sencillo, claro y coincide con los escritos neotestamentarios de otros apóstoles. Vamos a ser probados
entonces creceremos en paciencia y finalmente seremos perfeccionados. Debemos recordar que al igual que muchos de nosotros, los oyentes originales de la epístola eran el centro de ataques y aún fueron condenados por sus compatriotas que no compartían su misma fe. Nosotros ni siquiera nos acercamos un poco a lo que estos primeros creyentes sufrieron. Estos creyentes están sufriendo una persecución severa. Han sido expulsados de la sinagoga, algunos han sido separados de sus propias familias por causa de Cristo, muchos han perdido sus trabajos y quienes han tenido sus propios negocios han sufrido por el boicoteo. Tal persecución produce un interés egoísta en la defensa de sí mismos. Así que ellos se dedican a protegerse y no se han ayudado los unos a los otros de manera suficiente. Estas pruebas a las que Santiago se refiere pueden tener un tono diferente, y lo mismo pasa con las pruebas que tú y yo enfrentamos. Algunas serán tribulaciones, dolores, rechazos, heridas, temores, deslealtad, pérdidas, calamidades, aflicciones, ingratitud. Tarde o temprano, estas o un catálogo más amplio se presentará en nuestras vidas para probar nuestra fe. La afirmación de Santiago aquí es que el creyente pasará por diversas pruebas. Al llamarlo Santiago hermanos, él mismo se coloca en sus propios zapatos. También Pedro lo va a hacer en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Observa que el pasaje claramente habla de cómo las pruebas nos abrazan. Estas pueden presentarse de todo tamaño, de todo color, y pueden ser tan diversas como una colección. Mientras que el libro de Job habla del porqué del sufrimiento, Santiago se va a enfocar en cómo debemos vivir en medio de estas pruebas. Bien, todos sabemos aquí que las experiencias dolorosas son las más usadas por Dios para que nos acerquemos a Él. Lo triste es que muchas veces no entendemos esto y hacemos todo lo posible para esquivarlas. Pero debemos llegar a una conclusión. Dios no malgasta nuestro dolor. Dios no malgasta nuestras lágrimas o el quebranto de nuestro corazón. Santiago tiene muy claro que la forma como un creyente debe reaccionar ante el sufrimiento debe de ser una manera muy diferente a la que los incrédulos tienen para responder al sufrimiento. Así que hagámonos una pregunta para terminar esta mañana. ¿Cómo entender las pruebas? Bueno, permíteme responder esto con 5 enunciados. Número 1, las pruebas nos dan conocimiento y experiencia. No sé si lo puedes reconocer ahora, pero somos unos cuando entramos en la prueba y somos otros cuando salimos. Así que el conocimiento y la experiencia que las pruebas otorgan a cada uno de nosotros son una realidad cuando atravesamos por ellas. Número 2, las pruebas dan como resultado la paciencia. La paciencia tan solo es el preámbulo para que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. Tercero, las pruebas tienen el potencial de llevarnos a la madurez del carácter cristiano. Pero si no pasamos las pruebas, entonces lo que demostramos
es nuestra inmadurez y que en muchas ocasiones andamos en la carne o cedemos derecho a nuestra carne para que nuestra carne nos dirija. Número 4. Las pruebas tienen el propósito de descubrir la verdadera naturaleza y la calidad de nuestra fe. Una cosa es hablar de que tenemos fe, de que obedecemos al Señor, de que somos impulsados por el Espíritu Santo, y otra muy diferente es verdaderamente vivir en una fe que está avanzando. Que las pruebas tienen esa capacidad de pesar, de calibrar, de definir claramente qué es el tipo de fe que nosotros estamos teniendo. Y no sé, pero esto me parece algo maravilloso. Las pruebas son repentinas, son seguras, son variadas y son temporales. Nunca debemos creer que porque ya pasamos una prueba en algún momento de nuestras vidas, nunca más seremos probados. La realidad es que vamos a seguir siendo probados de este lado de la eternidad una y otra vez, y tenemos que estar listos para enfrentar las pruebas que vienen de parte del Señor, porque estas serán para nuestro bien. Así que no sé cómo tú te encuentras esta mañana. Posiblemente te encuentras librando pruebas del alma, pruebas del corazón, pruebas financieras, pruebas en tu relación matrimonial, pruebas en tu relación familiar, pruebas en tu relación eclesial con otros creyentes. Cualquiera que sea la realidad por la que tú estás pasando, yo creo que puedes hacer de esta oportunidad o de esta prueba algo maravilloso, donde puedes crecer en conocimiento y experiencia en el Señor, en paciencia, en la madurez de tu carácter y también en la calidad y naturaleza de tu fe. Aunque nuestras pruebas son variadas, cumplen un propósito en Dios de fortalecernos, de alinearnos a su voluntad y de que crezcamos como discípulos. Así que yo voy a orar esta mañana por mí. No sé si tú necesitas orar, pero yo soy un hombre débil que necesito la fortaleza del Espíritu todavía para enfrentar las pruebas que hay en la vida. Señor, vengo delante de ti esta mañana para orar. Nos unimos allí en la oficina, en el carro, en la casa, en el parque. No sé dónde están mis oyentes, pero tú lo sabes. Me uno a ellos para rogarte que por medio de tu Espíritu Santo tú nos fortalezcas a todos y podamos recibir de ti el aliento, el ánimo y el poder por medio de tu Espíritu Santo en medio de nuestras necesidades y de nuestras pruebas el día de hoy. Por favor, Señor, sé propicio a nuestras vidas y estoy agradecido de que tú nunca hayas malgastado mi dolor, sino que tú uses toda situación y toda condición para poder verdaderamente tratar conmigo, fortalecerme y llevarme cada día a más. En tu nombre oramos y en tu nombre te bendecimos en esta hora, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.